Esto me infundió un miedo terrible y ya no pude más que agazaparme bajo la espesura del cercano grupo de árboles de la vida que se me presentó y acurrucarme allí volviéndome todo oídos y mudo como una carpa. Otra nueva voz se dejó oír contestando a la primera y luego esta, que conocí luego ser la de Silver, se alzó de nuevo y se desató en una verdadera avalancha de palabras que duró por lo largo tiempo interrumpida apenas de vez en cuando por una que otra frase de la otra voz. A juzgar por las entonaciones deben haber estado hablando acaloradamente, tal vez con ira, pero ninguna palabra llegó distintamente a mis oídos. Al fin los interlocutores hicieron, al parecer, una pausa y tal vez, supuse yo, se habrían sentado, porque no solo sus voces cesaron de aproximarse, sino que los pájaros empezaron ya a aquietarse y la mayor parte de ellos a volver a sus nidos en el pantano. Comencé entonces a temer que estaba yo faltando a las obligaciones que voluntariamente me había impuesto, por el solo hecho de haber venido a tierra con aquellos perdidos, y a decirme que lo menos que podía hacer era escuchar sus conciliábulos, acercándome a ellos tanto como me fuese posible a favor de los espesos zarzales y de los árboles echados por tierra. Me era fácil fijar la dirección de los dos interlocutores, no solo por el sonido de sus voces, sino también por el cálculo que me permitían hacer los pocos pájaros que todavía revoloteaban alarmados sobre las cabezas de los intrusos. Marché agazapado, en 4 pies y muy calladito, pero muy en derechura hacia ellos, hasta que por último, alzando un poco la cabeza a la altura de un pequeño claro entre el ramaje, pude ver distintamente, en el borde de una pequeña hondanada cubierta de verdura, cerca del pantano y respaldada por los árboles, a John Silver y a otro de los de la tripulación conversando frente a frente. El sol caía de lleno sobre ambos. Silver había arrojado a un lado su sombrero sobre el césped y toda su enorme rasa y rubicunda cara, sudorosa y brillante con el calor, estaba fija en el semblante de su interlocutor, como en demanda o espera de alguna cosa. «Mira, camarada», decía Silver, «si yo no creyera que tú valías oro en polvo, ¿puedes creerlo como lo digo? ¿Oro en polvo? Sí, señor. Yo no te habría traído a este negocio, cuando ya está caliente como perol de brea hirviendo. Si así no fuera, yo no estaría aquí previniéndote. Todo está ya dispuesto y listo, y tú no puedes ni hacer ni remendar nada. Si yo trato de convencerte es solo para salvarte el pescuezo, pues puedes tú creer que si alguno de aquellos salvajes lo supiera, ¿dónde estaría yo, Tom? ¿Dónde estaría yo?» Silver, replicó el otro, y yo pude observar que no solamente tenía roja la faz, sino que también su voz era ronca como la de un cuervo y oprimida, como por una cuerda muy apretada. «Silver, usted es ya viejo, usted es honrado, o pasa al menos por tal. Usted tiene además una fortunita que infinitos marinos le envidiarían. Usted es valiente, si no me equivoco. Pues bien, dígame usted, ¿va usted a dejarse gobernar por esa caterva de sucios lampazos? Yo creo que no. Y tan cierto como que Dios me ve en este momento, preferiré que me arranquen la mano antes que faltar a mi deber». Repentinamente fue su palabra interrumpida por un ruido inesperado. Acababa yo de ver a uno de los hombres honrados de a bordo y acto continuo iba a tener noticia de otro de ellos. Allá, a lo lejos, al otro lado del pantano, se oyó súbitamente un rumor como un grito de angustia. Luego, otro y después un largo y horroroso alarido. Las rocas del vigía lo repitieron con sus ecos varias veces. La bandada de aves acuáticas tornó a alzarse de nuevo, nublando el cielo con un chillido simultáneo. Y todavía aquel alarido de muerte no cesaba de vibrar en mi cerebro.
cuando el silencio había ya restablecido su imperio y no se escuchaba más rumor que el suave aleteo de los pájaros bajando de nuevo a sus nidos y el murmurillo distante de la marea perturbando débilmente la languidez de la tarde. Al resonar aquel grito de suprema angustia, Tom se había puesto en pie de un salto, como un caballo que siente el acicate. Pero Silver no había siquiera pestañeado. Quedóse en donde estaba, apoyándose apenas en su muleta y con los ojos clavados en su compañero como una víbora lista para abalanzarse. «¡John!», gritó el marinero extendiendo su mano hacia Silver. «No me toques», replicó este saltando hacia atrás como una yarda, según me pareció, con toda la destreza y seguridad de un gimnasta de profesión. «No lo tocaré si usted lo quiere así, John Silver», dijo Tom. «Solo una conciencia negra puede hacer que me tenga usted miedo. Pero en nombre del cielo, dígame usted, ¿qué ha sido ese grito?». Silver sonrió de una manera horrorosa, siniestra, pero sin perder su actitud cautelosa y expectante. Sus ojos, de ordinario pequeños, no eran en aquel momento más que unos puntos como la cabeza de un alfiler en su inmensa caraza, pero relampagueando como dos carbunclos. «¿Ese grito?», dijo aquella furia. «Ese grito me supongo que ha sido de Alan». Al oír esto, el pobre Tom prorrumpió como un héroe. «¡Alan!». «Descanse pues en paz esa alma de marino leal. Por lo que hace a usted, Silver, usted ha sido hasta hoy un camarada mío, pero desde hoy ya no lo es usted. Si me mata como a un perro, ¿qué importa? Moriré cumpliendo y con mi deber. ¿Con qué ha hecho usted matar al pobre Alan?». «No». «Pues máteme a mí también. Si puede, le desafío a ello». Y al decir esto, aquel bravo y leal muchacho volvió la espalda al cocinero y se puso en marcha, dirigiéndose hacia la playa. Sin embargo, no era ese su destino, el ir muy lejos. Con un grito salvaje, John se afianzó a la rama de un árbol, se sacó violentamente la muleta debajo el brazo y lanzó aquel improvisado proyectil con una fuerza inaudita, zumbando por el vientre y alcanzando al pobre Tom, a quien golpeó con horrible violencia entre los dos hombros, en medio de la espalda. Sus manos se agitaron en el aire, dio una especie de boqueada y cayó de frente contra el suelo. Nada podré decir sobre si aquel golpe fue mortal o no. Sin embargo, a juzgar por el sonido, es casi seguro que la espina fue rota con el choque. Pero no tuvo tiempo para recobrarse en lo más mínimo, porque Silver, ágil como un orangután, aunque sin muleta ni ayuda alguna, cayó sobre su víctima en un momento y en menos tiempo del que tardó en contarlo, había ya hundido 2 veces su largo cuchillo hasta la empuñadura en aquel desdichado inerme. Desde mi escondite de arbusto pude oír los resoplidos feroces de su respiración al sepultar su arma innoble en aquel cuerpo sin defensa. Yo no sé hasta qué punto tendrá un hombre el derecho de desmayarse, pero sí sé que por cierto tiempo en aquel instante me pareció que el mundo entero daba vueltas en derredor de mí, en un remolino nebuloso. Silver y los pájaros y el altísimo vigía danzaban ante mis ojos en un torbellino, todos invertidos, mientras 1000 campanas diferentes mezcladas con ecos distantes repicaban furiosamente en mis oídos. Cuando me hube recobrado un poco, el monstruo ya se había compuesto y organizado de nuevo, por decirlo así, con su sombrero sobre la cabeza y su muleta bajo el brazo. Junto a él yacía precisamente el cuerpo inmóvil e inanimado del pobre Tom sobre la tierra, sin que su asesino se ocupara por eso en lo más mínimo, pues lo pude ver que con una calma verdaderamente satánica limpiaba en el césped la sangre de que estaba empapada la hoja de su puñal. Todo lo demás continuaba en el mismo estado,
sin el menor cambio, el sol radiando despiadadamente sobre el marjal que vaporizaba y sobre el alto pico de la montaña. Y a mí me parecía imposible persuadirme de que un asesinato se acababa de cometer allí, delante de mis ojos, que una vida humana había sido brutalmente segada en mi propia presencia.